Bueno, Iglesia, hace 8 días estábamos, pues, pretendimos darles como una mirada general. Eh, Les dijimos las definiciones del suicidio, pasamos luego por la parte de estadísticas, que eran bastante preocupantes, no sé si recuerdan. Después tocamos un poco el tema pues, de factores de riesgo, los trastornos de personalidad, trastorno de ansiedad, depresión, todo lo que de pronto lleva a una persona finalmente a tomar la decisión de acabar con su vida. Hoy queremos retomar un poco acerca de factores de riesgo, unos temas que nos parecieron importantes resaltar y finalmente nos vamos a dedicar pues a analizar tanto los casos de intentos no, más de intentos sino como de ideas de muerte, que ya hace 8 días como que lo dejamos mencionado, y nos vamos a centrar en los casos de suicidio que hay en la Biblia y vamos a ofrecer un análisis acerca de por qué esos personajes tomaron esa decisión. Entonces, para retomar, acuérdense pues la edad, hacer énfasis en que los adolescentes y las personas de edad avanzada tienen mayor riesgo de suicidio. Parece increíble, pero los ancianos, incluso 3 veces más que los adolescentes. Por eso, pues, yo personalmente, pues, que veo muchos pacientes de mayores de 65 años, uno ve que obviamente en esa etapa de la vida empiezan las enfermedades, ¿cierto? Las enfermedades degenerativas, que son tristemente, pues, de muy mal pronóstico. Y eso, pues, obviamente, el viejito se queda solo, los hijos se van, se le muere el esposo o la esposa, y eso hace, pues, obviamente, que estén, pues, en mayor riesgo de tomar la decisión. Y por otro lado, el otro extremo de la vida, los niños, que nos preocupa demasiado. Saqué un poco de estadísticas porque realmente me pareció pues muy impactante. Ustedes ven acá, esta tabla es de medicina legal. Eso no señala. Bueno, ustedes ven que por grupo de edad, los niños de 5 a 9 años, en el 2000, eso fue creo que del 2011, del 2013, perdón, se murieron dos niños, ¿sí? Masculinos en el 2013. Fíjense que de 10 a 14 años subió. Esto probablemente es porque ustedes saben que la concepción de la muerte en un niño va cambiando a medida que va creciendo, ¿no? Hasta los 2 años es algo indiferente para él, o sea, no tienen conciencia de que realmente la muerte es algo irreversible. Por encima de los 2 años y hasta los 9 más o menos, ellos piensan que es algo mítico, probablemente reversible, pero no tienen todavía pues una concepción muy clara. Por encima de los 9 años, obviamente ya se va creando una concepción mucho más clara de irreversibilidad, y pues hace obviamente que en ese grupo de edad, por encima de los 9 años, haya pues más casos. Habría que diferenciar porque esto pues hoy en día va cambiando con todo lo de internet, redes sociales y las influencias externas que tiene un niño. Puede que incluso antes de los 9 años ya sea completamente consciente de que atentar con su vida pues podría acabarla, y en muchos casos se puede incluso confundir, o sea, el papá dice no, fue un accidente y resulta que el niño sí quería hacerlo. Entonces pues hay que estar muy atento ante los signos de depresión en estos chiquitos. Fíjense que los hombres 18, mujeres 18, no hay mucha diferencia entre sexo, y de 15 a 17 obviamente casi que se duplica la cifra, ¿no? De 18 pasa a 46 y de 18 pasa a 25. Como siempre los hombres usan métodos más letales, usualmente herida por arma de fuego o ahorcamiento, y las mujeres usualmente se van por el lado de la intoxicación, ¿no? Son más proclives a decidir esos métodos. Preocupa mucho cuando estábamos leyendo estas estadísticas, obviamente en los niños, y yo creo que el matoneo siempre ha existido, pues, pero bueno, llama la atención que ahora obviamente es una realidad y en los colegios pues si hay casos muy graves de matoneo, obviamente eso les baja la autoestima, les baja la confianza en sí mismos, y obviamente van a ser adultos, como tú lo dijiste, que no van a poder pues, resolver ningún tipo de conflicto cuando sean pues, más grandes. Hay algo curioso que me pareció, y es que encontraron no solamente, obviamente el niño que es matoneado pues está triste, está deprimido, pero es curioso que no lo encontraron solo en la víctima de matoneo, sino en el niño que hace el matoneo, el victimario. Entonces me lleva a pensar a mí, bueno, prácticamente puede ser, o sea, ser matoneo puede ser una táctica del niño deprimido para tratar como de coger a alguien más débil y montársela, pero realmente lo que yo estoy escondiendo es que yo soy el que estoy triste, yo estoy falta de afecto, mis papás de pronto no me están parando o no me están dando la atención que yo necesito. Entonces eso me lleva justamente a analizar qué está pasando en nuestro niño, porque a veces los papás, pues, es que el niño es fuerte, el niño no se la deja montar, el niño, ¿cierto? Porque muchas veces esa es
como la reacción del papá, del niño que le pega al otro niñito en el colegio, algo, es que mi hijo es fuerte, mi hijo no, pero realmente puede ser que ese niño está ocultando algunas de pronto decepciones, algunos sentimientos pues de minusvalía, y obviamente coge el más débil y pues le hace matoneo. Entonces hay que estar pendiente también de eso, no solo de la víctima, sino del victimario. En eso sí encontraron depresión, o sea, ellos sí analizaron los casos de matoneo y encontraron depresión en los niños que hacían y obviamente pues en los niños que son víctimas. Pero lo que tú dices es muy cierto, también hasta qué punto es el ejemplo que está recibiendo en la casa, del papá que todo el tiempo, en vez de digamos, resaltarle sus cosas buenas, está todo el tiempo es juzgándolo por los errores, hay que tener en cuenta eso. Pasa un momentico que la pregunta que me hacía Claudia, en las estadísticas del suicidio en niños, se dieron cuenta que los meses que más utilizaban los niños para cometer suicidio fueron junio y enero. ¿Qué les dice eso? ¿Por qué puede ser? Las vacaciones. Las vacaciones y el trabajo de los papás, están solos, están sin nada que hacer, los papás por fuera de la casa, están mucho tiempo solos en la casa y finalmente recurren a eso. De las cosas, yo siempre lo sostengo, una de las formas de evitar todos estos problemas de suicidio y un montón de problemas, mire, hablamos de homosexualismo, hablamos de la sexualidad desenfrenada, es que los papás estén con los muchachos. Yo no sé por qué ahora la mentalidad siempre es que los dos tienen que trabajar porque tienen que producir dinero para que estén bien y el niño tenga todas las cosas posibles. Yo siempre he sostenido, yo no me acuerdo cuánta plata me dio mi papá. Yo solo, lo único que me acuerdo es que me dio unos Reebok negros que quería, el resto no me acuerdo. Hay un pantalón de bolsillos que lo compré y no me lo volví a poner porque se veía horrible, ¿sí? Pero realmente yo lo que me acuerdo es que yo llegaba y me podía acostar en los brazos de mi papá. Yo me acuerdo que podía rascarle la panza, ese poner televisión, se quedaba dormido siempre y yo le agarraba los pelitos de la panza, le daba panzoncito y empezaba a hacer así. Yo me acuerdo que siempre que él llegaba se acostaba conmigo a dormir una siesta, nosotros tenemos la costumbre en la casa, entonces agarraba y me abrazaba y me echaba la pierna por encima. Yo me acuerdo de eso, eso es lo que realmente me acuerdo. No sé ahora qué afán hay de las personas de darle un montón de plata, de ponerlos en los mejores colegios, de hacer las mejores cosas. Perdón, si estábamos hablando de suicidio, vimos que Japón, que es uno de los países que más ingreso per cápita tiene, hay más suicidios. O sea, hemos cambiado las prioridades. Entonces, si ustedes ven a alguien que tiene problemas de eso, ustedes tienen que sentarse con la familia y analizar un poquitico, hombre, el niño está solo, la persona está sola, no está acompañada. Yo tengo un compañero de trabajo, hablo así porque tengo que sí, sabes. Hablo con un compañero de trabajo, imagínate que el muchacho de mucha plata, vivía en la 11 con 90 y pico, y llega y me decía, y yo le dije, ¿tu papá es qué? Una empresa de computadores, ¿tu papá es qué? Dice, no, pues mi papá es un ejecutivo de alta gama, gana millones, me la pasa viajando por todo el mundo, y tu mamá, pues ahora que yo crecí se va a viajar con él para todos lados. Y yo le decía, y él me contaba, empezaba a hablar y decía, mira, si mi papá ha estado en mi cumpleaños 2 veces en mi vida, es mucho, siempre he estado solo. Y digo, ¿y tus amigos? Bueno, todos son iguales, todos somos encerrados, metidos en internet, y solos, y estamos solos toda la vida, y el pelado, bueno, ¿qué pelado? Era un hombre ya, tenía casi 30 años, uno lo veía solo. Es una persona que se puede suicidar el día de mañana, claro, y encuentra sentido en la vida. Encuentra por ahí la ballena azul y se mete. Sí, exacto. Y esa fue la razón del suicidio en niños y adolescentes. Económicas, uno dice, pero los niños, ¿por qué? Tal vez de pronto los papás intentan trasladar los problemas económicos de la familia a los hijos, y eso es una presión también muy, muy importante. El maltrato físico, sexual, psicológico en una mujer y en un hombre. La muerte de un familiar o un amigo, 2. Suicidio de un familiar o amigo, 2. Aquí habría que tratar también el tema, sobre todo de los adolescentes, el efecto contagio, más adelante lo voy a mencionar. Escolares o educativas. Quién sabe, pues ahí no se sabe si podríamos incluir pues el caso de matoneo, porque realmente no hay mucha información de eso. Desamor, 6, enfermedad física o mental, 4, conflicto con pareja o expareja, eso más que todo para adolescentes, y otras, 7. Si bien, por ejemplo, sin información son la gran mayoría, o sea, desafortunadamente en muchos de los casos de suicidio no hubo ninguna causa que pudieron identificar como para ver. Y los expertos dicen que muchos de esos casos donde no hay información, pues proponen el matoneo como una posible causa sin poder pues establecerlo de manera cierta. Antes de que pase, mira que las estadísticas que sí están, el desamor físico y el conflicto de pareja son los que más tienen. Volvemos al cuento otra vez, estamos hablando del amor. Y de la familia. Por eso decía que una de las funciones de la iglesia, que es importantísima, es llenar esos vacíos que no encuentra. O sea, Jesús, Dios es el que llena el vacío del amor. Pero la iglesia tiene que llenar también esos vacíos que a veces las personas no encuentran. Mucha gente viene a la iglesia porque está sola, porque no tiene familia, está lejos. Y la iglesia
tiene que suplir eso. Por eso es tan importante que cuando se van a ir, no salgan corriendo, sino saluden a la persona, denle un abrazo y dicen, ¡ay, qué linda que estás! Así esté fea, dígale, qué linda que estás, porque bueno, vamos a subirle la moral, ¿de acuerdo? Y al muchacho, qué apuesto que eres, ¿sí? Uno necesita eso, o sea, o es usted lo necesita que le digan que están bien, que lo hicieron bien. Todos lo necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, la iglesia como tal, está, fíjense cuando uno predica, uno de la Biblia dice, ustedes todo lo pueden en Cristo. ¿Cuántas veces le digo a ustedes, todo lo pueden, ustedes pueden salir adelante, ustedes son especiales, porque realmente lo son, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. En cuanto al género, ya pues lo hemos mencionado, los hombres tienen mayores tasas de suicidios consumados, las mujeres mayor número de intentos, probablemente por lo que les dije hace un rato y es el mecanismo que utilizan. Un hombre casi nunca coge pastillas para suicidarse, sino que usualmente va directo a un arma de fuego o a una arma cortopunzante o se ahorca. Y obviamente son métodos mucho más letales. Para suicidarse con, digamos, con pastillas por intoxicación, ahí juega mucho otras cosas, la dosis, la superficie corporal, etcétera, etcétera. Entonces, y las mujeres sí son muy proclives a decidir ese tipo de mecanismo. En China y en India las tasas son muy similares entre hombres y mujeres. Adelante. En la enfermedad física o discapacidad, otro factor de riesgo, dolor, por ejemplo, hay pues personas cuya enfermedad tienen un tatuaje aquí en la frente que dice dolor, obviamente esas personas tienen mayores tasas de suicidio porque ven su vida como dolor, sencillamente no hay ningún otro significado en su vida, solamente sentir dolor y pues obviamente eso lleva pues a depresión. Pérdida de movilidad, los pacientes pues con secuelas de ACV, de infartos cerebrales que quedan hemipléjicos, hemiparéticos, que quedan dependientes pues, de otra persona para hacer hasta sus actividades más básicas. Los pacientes que quedan desfigurados, como aquellos casos en donde usan ácido para atacar, por ejemplo, esta niña Natalia Ponce de León, o esa mujer pues es un ejemplo realmente todo lo que ha hecho una activista, es un caso pues de admirar realmente porque sí baja mucho la autoestima. Discapacidad en todos sus sentidos, muchas enfermedades lo causan, secuelas de traumas, enfermedades degenerativas, demencias, Alzheimer, etc. El mal pronóstico de una enfermedad, pues obviamente siempre va a estar el cáncer, siempre el cáncer no ha perdido ese estigma, uno dice tengo cáncer y ya piensa pues que lo único es la muerte, y pues hoy en día no es tan así, pero hay algunos cánceres, sobre todo cuando se diagnostica en una etapa muy tardía, pues que obviamente sí el pronóstico pues es muy malo. SIDA, que también pues el VIH también ha cambiado mucho su pronóstico, hoy en día con los antirretrovirales pues ya no es como antes que pueden vivir hasta 20, 30 años, incluso más, pero pues tomando pues estos medicamentos, pero siempre es una enfermedad con mucho estigma social, entonces ellos pues no, sencillamente no quieren vivir más. Obviamente rara vez una persona enferma, solamente enferma digamos de una enfermedad física, pocas veces lleva a cometer suicidio, pero si a una enfermedad física le agregan un trastorno psiquiátrico, pues ese es el problema. Adelante. A un nivel socioeconómico, situación laboral y nivel educativo, vemos pues pacientes que han, personas que han perdido su empleo, que entran a jubilación, eso es muy frecuente, se jubilan, pasan más tiempo en la casa, no tienen en qué ocuparse, los hijos ya no están, los nietos ya no están, empieza pues obviamente un ambiente propicio como para que se deprima. La pobreza, obviamente, que pierdan su empleo, que ya no puedo comprar, que ya no tengo para darle comer a mis hijos, que etcétera, etcétera, también pues es un riesgo de 2 o 3 meses más. Eso también uno lo ve con cierta frecuencia, personas que están en trabajos muy cualificados, pero que son personas que manejan un nivel de estrés altísimo, que no tienen tiempo para su familia, que no tienen tiempo para ellos, que su vida solamente es el trabajo y en el trabajo el jefe se las monta, en el trabajo pues todo lo que hacen lo hacen mal. Eso también, sí, porque eso se ve hoy en día, o sea, el acoso laboral es una cosa muy importante también. Y el bajo nivel educativo. Muchísimo. Sobre todo en especialidades quirúrgicas, los anestesiólogos tienen un muy alto riesgo, los psiquiatras, los cirujanos, porque son, pues ustedes saben que las residencias aquí, y sobre todo residentes, aquí en Colombia no son pagas, nosotros trabajamos gratis, y obviamente uno pues no tiene plata porque no, está estudiando todo el tiempo porque uno no lo dejan trabajar por otro lado, porque es dedicación exclusiva, no recibe ni un peso, y además el jefe, el R mayor, todo el mundo dice que uno está haciendo las cosas mal, pues obviamente los turnos, no dormir, no comer bien. Esto del manejo del estrés es muy delicado. Aunque no lo crean, hay casas de reposo pastorales. ¿Sí? Que yo la primera vez que escuché eso dije, ¿cómo así? Si uno debe reposar es en Dios, pero no, o sea, el nivel de estrés que se maneja
Y un pastor, yo les digo a los muchachos que están, o a la gente que quiere ser ministro, digo, mira, ustedes como pastor tienen que aprender a no echarse la carga de los demás tan literalmente. Uno empieza a llevarse esas cargas y entonces, además de cargar los problemas personales de su casa, porque todos tenemos problemas en la casa, tenemos peleas, tenemos problemas con los hijos, hay que pagar ciertas cosas que no tenemos, además de esos problemas nos echamos los problemas de los demás, ¿de acuerdo? Y uno tiene que aprender a colocarnos en Cristo Jesús y sus problemas, ¿de acuerdo? Entonces, yo les decía la semana pasada, una de las cosas más lindas en Cristo es que cuando todo está tan difícil, yo me arrodillo y me pongo a llorar delante de Él. ¿Cuántos han llorado delante de la presencia de Dios? Uy, hasta los hombres levantan la mano. Sí. Los que no han llorado tienen que aprender a llorar porque es una forma de descargarse. ¿No es cierto que psicológicamente claro, el llanto sí, y hablar con alguien es descargarse? Mira, no, pastor, viene la gente a descargarse con él, mi señor, todo esto. Yo no sé si tiene que escuchar una hora porque la persona necesita descargarse. Si tú no tienes con quién, por aquel motivo, arrodíllate y Dios va a escuchar y te va a asegurar que es lo mejor y se levanta uno, además de unos litros más delgado, ¿sí? Por la llorada que pegó, uno se levanta con el corazón más descargado y eso le ayuda a uno. Y cuando ustedes están hablando con alguien que está con problemas de suicidio, tienen que llevarlo a que conozca a Cristo, tienen que llevarlo a que confíe en Jesús, tienen que llevarlo a que se descargue en Jesús, que eso es lo más importante. De acuerdo. El nivel socioeconómico, bueno, ya les dije que pues el suicidio ocurre en todas las clases sociales, como dije, hasta las mejores familias. Lo que decía el pastor hace un momento es cierto, el dinero no lo es todo en la vida. Y uno ve pues, personas de un muy alto nivel socioeconómico deprimidas, y lo tienen todo, pues una casa hermosa, no les queda grande comprarse absolutamente nada porque tienen la posibilidad, pero uno se da cuenta que la vida de esas personas es vacía por lo demás, no tienen pues a Cristo en su corazón, seguramente el papá y la mamá por darles todo se mataron pues para solamente trabajar y no le inculcaron pues valores, lo dejaron solo mucho tiempo, va lo mismo que hemos hablado en toda la charla, ¿no? O sea, lo importante no es el dinero, lo importante es que los niños crezcan en un ambiente familiar ameno, pues inculcándole valores, a Dios sobre todo, y que más adelante ellos puedan pues defenderse por sí solos y pues lograr pues una familia y nunca quedarse pues en la soledad. Eso también pues como lo vimos es un factor de riesgo. El fácil acceso a armas, medicamentos y tóxicos, ojo, porque pues aquí en Colombia, digamos, el uso de armas es más restringido, pero ustedes saben que en otros países la compra de armas es de muy fácil acceso, por eso pasa tantos casos en Estados Unidos que llegó el adolescente y mató a un pocotón de gente, de niños en un colegio. Eso se da justamente por el fácil acceso, entonces si estoy deprimido, si mi vida no vale nada y mi papá guarda un arma en la casa, pues eso es muy, muy fácil cometerlo. La etnia, bueno, realmente no hay muchas diferencias en cuanto a razas. En Estados Unidos sí sabe que las mayores tasas de suicidio están en jóvenes nativos americanos. Se ha hablado de un efecto Werther en inglés o efecto contagio entre grupos y eso se da más que todo antiguamente cómo se daban las noticias del suicidio. Entonces ustedes saben que Marilyn Monroe, pues una famosa cantante, y Kurt Cobain, cuando ellos cometieron pues el suicidio, se vio un aumento en casos de suicidio entre adolescentes, más o menos un 10% de aumento. Entonces eso llevó a las autoridades y a los medios de comunicación, bueno, ¿qué estamos haciendo? Que los niños se enteran de cierta manera, o sea, la noticia les llega de cierta manera y hace que prácticamente como, yo también estoy así, yo también me siento así, yo me voy a suicidar. Entonces hay que tener cuidado. Y eso obviamente hubo pues, un cambio en cuanto a porque es que muestran el suicidio como la solución a los problemas, ese es el cuento. Exactamente, que finalmente son el ejemplo de muchos, ¿sí? Y es que como él estaba así, yo también me siento así, entonces yo también lo voy a cometer. Ese efecto contagio se ve, obviamente los adolescentes son el grupo de edad que más está en riesgo. Historia de maltrato físico o abuso sexual, sobre todo durante la infancia, es una asociación muy consistente con la conducta suicida y con otros trastornos pues, de ansiedad, depresión, etc. La probabilidad de que una mujer maltratada padezca trastornos mentales, incluida la conducta suicida, es 2 veces superior a las mujeres que nunca han estado expuestas pues, al maltrato. Hoy la sesión también, pues la mayor parte de la sesión la estamos haciendo enfocada hacia las recomendaciones que ustedes le van a dar a la gente, ¿cierto? Que se encuentren, a las personas que ustedes identifiquen con este tipo de problemas, cómo acercarnos a ellos. Eso en general en psiquiatría se le ha llamado la evaluación del riesgo suicida y es algo que nosotros como médicos de cuidado primario y cualquier especialidad que lo identifique lo tiene que hacer, cómo enfocar a estos pacientes. Y ustedes también lo van a hacer
como personas, como miembros de una iglesia y miembros de la sociedad. Aquí le pusimos un recorderis de todo lo que hemos hablado sobre la conducta suicida, sobre las ideas, todas esos, digamos, herramientas son las que vamos a tener en cuenta para enfocar cada casito, ¿cierto? Acuérdense que Mari les habló de la situación social, el pastor comentó sobre las relaciones interpersonales, todas esas cosas las vamos a tener en cuenta. O sea que esto es un problema complejo, esto es un problema que requiere muchos enfoques y en eso es lo que nos vamos a apoyar para darle, digamos, para darle solución o tratar de abordarlo. Y la historia del trastorno mental yo siempre se las quiero recalcar porque ya sabemos que el 90% de estas personas son muchas veces enfermas, que llevan a un estado de enfermedad que es el trastorno depresivo mayor, ¿cierto? Eso tiene todo un proceso, eso tiene toda una historia natural de la enfermedad, pero es bueno que tengan eso en cuenta para que también le recomienden a esa persona que tiene que ayudarse, que tiene que apoyarse en un profesional de salud mental. Dale la siguiente, Mario. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran con una persona, cuando ustedes tienen que abordar a alguien con este problema, no se le puede entrar así pues de primerazo, ¿cierto? No se le puede entrar como de manera desprevenida. Hay algunas preguntitas, algunas estrategias que uno puede usar para ir sospechando este tipo de problemas en alguien. Acuérdense que el sentimiento de tristeza era uno de los criterios base del trastorno depresivo mayor, o sea, que la persona realmente se sienta triste, ¿cierto? Y esa preguntita sencillamente, cuando uno está hablando con alguien y que realmente sea reiterativo en eso, es importante. Y que se sienta que está desvalidado, que no sirve para nada, que no le encuentra sentido absolutamente a nada. La desesperanza, cuando uno no tiene... Sí, está bien, está grabando. Cuando uno no tiene un enfoque, un propósito en la vida, cuando lo ha perdido, cuando pierde esa batalla con la esperanza, acuérdense que psicológicamente es lo que le da más riesgo a una persona que tiene este problema, cuando ya no tiene esperanza. Por ahí un cuentecito costeño, bueno, la paisana de pronto lo conoce, el Flecha, ¿sí lo he escuchado? Mi mamá sí lo conoce, de David Sánchez Juliao, el Flecha. Hay un pedacito, eso me lo mostró Carlos Mario, me reí mucho porque hay un pedacito, yo se lo iba a traer pero tiene palabritas un poco fuertes y como para agilizar, donde él pelea con la esperanza. Son términos de boxeo, entonces habla cómo la esperanza lo golpea, lo manda a la lona, lo pone morado, lo deja vuelto nada. Es una descripción viva de una persona que ya perdió absolutamente todo propósito en la vida, ya no tiene más nada que hacer, ¿cierto? Él dice, la batalla perdida contra la esperanza me noqueó. Eso es como algo gráfico, metafórico, de cómo una persona se siente totalmente acabada, ya no tiene nada que hacer, no siente más nada. Se siente incapaz de enfrentar cada día, esa es otra pregunta que pueden utilizar, que si siente la vida como una carga. Todas estas preguntas llevan a tratar de dilucidar si la persona, cuál es su propósito, qué siente, cuál es su sensación frente a la vida. Que si siente deseos de cometer suicidio, esa pregunta también se puede hacer directamente. Cuando uno ya entra en confianza, usted has intentado acabar con la vida, piensa con tu vida, has tenido algún plan, por ejemplo, es fundamental eso. Obviamente primero hay que hacer una empatía. De pronto una persona que usted recién conoce no ha logrado como entablar cierta comunicación, que se abra, digamos, el canal de comunicación, no es buena idea. Empatía es ponerse en los pies del otro, así de sencillo. Cuando usted más o menos tiene claro qué problemas tiene esa persona, por qué está pasando y trata de considerarse y se pone en sus pies, ahí puede entrar como a dialogar de esa manera. Y muchas veces hay que dejar que la persona se suelte. Muchas veces uno no tiene que estimular mucho y preguntar mucho. La persona empieza a hablar, déjela que corra y más adelante uno lo va orientando. Cuando el paciente está vulnerable, precisamente, ahí en esos momentos uno es donde más compañía y más puede obtener, digamos, información al respecto. Hay que ser puntual también cuando ya hemos encontrado que tiene esos sentimientos de
de tristeza, cuando ya lo hemos sospechado, que tiene desesperanza, todo eso, ya hay que ir puntualmente, como les estaba diciendo, si tiene un plan para acabar con su vida. Si hay un plan, hay que acudir a un especialista, a un médico, o sea, hay que decirle que realmente necesita ayuda, ¿cierto? Hay que orientarlo ya puntualmente de esa manera. Si ya les dice que tiene alguna idea, o sea, que ya ideó el plan, que ya se consiguió las pastillas, que consiguió la ampolla, que está pendiente de, ya sabe dónde vende el arma, o que ya la tiene, eso tiene aún más riesgo y ahorita lo vamos a ver qué decisiones vamos a tomar de acuerdo al riesgo. Bueno, ahí les dije más o menos por qué métodos se puede preguntar. Y muy importante también preguntar cuándo piensa hacerlo. O sea, si les dice, no, ya lo voy a hacer mañana o lo voy a hacer hoy, hay gente que ya tiene la decisión tomada. O sea, si no se lo han encontrado, es así, pasa así. No, lo voy a hacer mañana o no, por ahí en un mes, eso ya es una persona de pronto que no la tiene, que está un poquito indeciso. Pero mucho más ricos quienes dicen decididamente que en poco tiempo, mañana, así se lo dicen directamente. Algo que debemos entender, que es importante como cristianos, es que ustedes son instrumentos de Dios para ayudar a la gente. ¿De acuerdo? Cuando uno no capta eso, cuando uno no entiende eso, se pierden muchas cosas. Miren, un día alguien me enseñó algo y me gustó y me sirve cuando hablo con las personas. Me dice, mira, cuando tú oras por alguien y le pones las manos encima en la cabeza de la persona o en el cuerpo, así, lo tocas, tienes que entender que es Jesús tocando a esa persona a través tuyo. Entonces decía, ustedes quiero que se vean como ese canal donde Jesús está tocando a la persona. No son ustedes los que lo están tocando, es Jesús que lo está tocando a través de ustedes. Y eso a mí me sirvió mucho para orar con las personas porque dice, no soy yo, es Jesús que está orando a través de mí. ¿De acuerdo? Y uno puede ver las cosas y puede ver mayores resultados. Cuando tú vas a hablar con alguien, tienes que entender que Dios quiere hablar a la otra persona a través tuyo. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser inteligente porque a veces, ¿a cuánto les da pereza hablar con alguien? No quiero hablar porque uno es así, la naturaleza humana es así, tendemos a ser egoístas. Quejarte de todo que hablar, güey. Pero cuando tú entiendes que Dios te quiere usar para hablar a esa persona, es importante. Jorge está diciendo que la empatía, que hacerse familiar de la persona. Yo le voy a decir lo que yo hago. Cuando llega alguien, por ejemplo en la iglesia hoy tenemos 2 personas que nos están acompañando por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Yo lo que hago, lo que les enseño es, uno va y se presenta. Entonces uno se presenta y dice, mucho gusto, Miguel Ángel Tavera, bienvenido a estar acá, qué bueno que estés. ¿Por qué hago eso? Porque la persona no se le va a acercar y dice, uy, qué rico que me invitaron acá, mira, yo soy fulano de tal, qué bueno que me invitaron este día. No, siempre ustedes los van a ver en una esquinita así, esperando que los invitó se desocupe para irse. ¿O no les pasó a ustedes la primera vez que fueron a una iglesia? Entonces, uno tiene que acercarse, ¿y qué es lo que hace? Abrir su corazón a la persona para que la persona se sienta en confianza. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Mira, estoy para servirte. Mira, ven, Daniel, Mateo, te presento a mis hijos. Porque ellos tienen que entender, yo les estoy abriendo mi mundo para que ellos tengan la confianza. Entonces la gente empieza a tener confianza. Hay personas que uno no le dice y ya empiezan a hablar, pero la mayoría de la gente uno tiene que tirar abuso y empezar a sacar las cosas. Entonces uno tiene que acercarse y hacer que se sientan bien. O sea, ¿cuántos de ustedes se sienten bien cuando vienen a la iglesia? Qué rico que alguien se le acerque y le pregunte cómo está. Entonces, cuando uno es nuevo o cuando uno está con una persona, miren, a veces a nosotros nos llevan a hablar con jovencitos y dicen, ay, pastor, necesitamos que hable con mi hijo, con mi hija. Y sabe, se sienta así, muchacho. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué haces? Nada. O sea, porque ya entraron, entran y dicen, este tipo viene a escarbar mi vida y no me interesa. Entonces uno, a veces no le pregunto algo, sino empieza a contar cosas de mi vida. Y empieza a contar, ay, ya me pasó esto. Y dice, esto yo en el colegio era así, soy molesto. ¿Para qué? Para que por lo menos suelten una sonrisa y se relajen. Porque uno tiene que saber que hay que sacarle para que ellos puedan abrir su corazón y hablar de Cristo. Hay momentos en que la persona nunca te va a decir nada, entonces ¿qué es lo que le dices? Dice, mira, solo quiero decirte algo, Jesús es la solución para tu respuesta. Si te sientes solo, si te sientes amargado, desesperado, Jesús te va a dar eso. Acuérdense que la solución, obviamente estamos hablando de la parte médica, clínica, pero la solución siempre es Cristo. Jesús es la solución y Jesús es el que tiene el corazón. Entonces, si la persona no sabe, déjale por lo menos la palabra. Que la Biblia dice que esa semilla de la palabra va a dar fruto. Yo me voy y esa palabra dice, uy, este loco me dijo que Cristo es la solución. ¿Será que es verdad? ¿Será que Dios existe? ¿Será que lo que dice la Biblia no es una locura? Y Dios empieza a obrar en la persona. Acuérdense de eso, pero abre la boca.
sonrían, hablen a las personas, muchos necesitan una palabra de aliento. Yo he visto gente llorando en el Transmilenio, me le acerco y dicen, ¿necesitas algo? Me dicen, no. Dicen, bueno, recuerda que Jesús te ama y Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y qué más les digo? ¿Sí? El otro día un muchacho se peleó con la novia y yo empecé a seguirlo y entonces empezó a llorar porque la novia se fue, el pelado le dijo, váyanse, esas peleas de novios. Entonces me la acerqué, creo que ya con Daniel, con Mateo, me la acerqué y dice, ¿necesitas algo? Un muchacho de típico años, así atlético. No. Y se fue limpiando y yo, oye, mira, Dios te ama, yo soy pastor, yo te puedo ayudar. Si necesitas hablar, habla con Cristo, yo estoy acá para servirte. Y el pelado me miró mal y se fue, pues yo también, listo, pero por lo menos puedo ayudarle. ¿Sí? Porque es que la gente necesita. Ustedes necesitaban de Cristo cuando antes de venir acá y ustedes conocieron a Cristo y sus vidas han cambiado. No podemos llegar y cerrarnos a que las demás personas, de malas ellas, ya si no quieren de malas, no, nosotros tenemos que ser. Hoy estábamos viendo la historia de Charles Spurgeon, ¿sí? El príncipe de los predicadores. El hombre desde los 20 años fue pastor hasta los 56 que murió y predicó a miles, millones de personas y eso llevaba a la salvación o sea, una vida entregada en eso. Claro, no todos somos llamados a ser pastores y a hacer eso, pero sí podemos llevar a la gente a la salvación, que es lo importante, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, ¿qué actitud vamos a tomar frente a este problema? La capacidad para afrontar con claridad y respeto un tema tan delicado y personal, bueno, eso lo da, en el caso de nosotros, lo da la experiencia, tener contacto con eso. En ustedes definitivamente lo que está diciendo el pastor, o sea, somos hijos de Dios, tenemos a Cristo dentro, y ese amor es el que vamos a tratar de depositar en las otras personas. Tienen que sentirse seguros, cuando ustedes le van a dar la palabra a alguien, que es eso lo que está obrando. Que no, en ese momento no van a necesitar haber visto 1000 pacientes o 1000 personas que hayan intentado cometer suicidio, sino lo que llega a su corazón. Hay otras cositas que ustedes van a tener en cuenta. Siempre ofrecerle la ayuda, aunque suene raro, aunque suene un poquito tonto, ¿esto a qué conlleva? A que no hagamos comentarios moralizantes, a que no lo juzguemos. Mucho cuidado con esos comentarios de que te vas a ir al infierno, de que te vas a quemar, de que si es una persona que no está en Cristo, eso no lo va a entender. En ese momento que está en esa confusión, no le digan eso porque van a empeorar las cosas. O sea, no juzguen, traten más bien de abrirse y llevarlo con amor hacia algo que vamos a hablar posteriormente, que es la ambivalencia. Que él se dé cuenta que hay dos caminos, que él tenga claro que en esa confusión, en esa locura mental que está, hay dos caminos, ¿cierto? Mostrar la calma y la seguridad. Bueno, si ustedes se sienten paniqueados ante eso, si definitivamente los abruma la situación de que la persona que tienen al frente va a acabar con su vida, si están temblando de miedo y eso, por favor no salgan corriendo. O sea, no lo dejen ahí quieto. Dios te bendiga, hermano, que te vaya muy bien con tu... No hagan eso. O sea, no dejen a la persona sola, sobre todo si tiene el riesgo alto que vamos a ver ahorita, que es que ya prácticamente lo va a cometer, al menos encárguense de que llegue a manos de alguien que lo pueda orientar un poquito mejor, ¿cierto? Que se pueda encargar de eso. Bueno, profundizar sobre algunas cosas que hemos hablado, sobre qué lo está conllevando a eso y no hacer preguntas morbosas, o sea, no... Con que ustedes sepan el plan y sepan lo que va a hacer es suficiente, pero si empiezan a decir, bueno, y ven acá, ¿cómo te quieres cortar? Sí, ya a detalles ahí como insulsos no vale la pena. Con tener claridad en lo que dijimos es suficiente. Es bueno comunicar a los familiares, hay algo importante acá, y es que nunca le juren a esa persona que le están guardando el secreto. No hagan eso. O sea, yo te voy a ofrecer la ayuda. Pero ustedes no hagan eso porque lo van a traicionar, porque ustedes no van a guardar eso, van a evitar que esa persona lo haga. Lo que le van a decir es que no, yo te voy a ofrecer la ayuda, voy a hacer lo posible, lo que esté en mis manos para ayudarte. Pero no vayan a ofrecerle de una vez y tampoco hagan lo contrario, ¿cierto? Si es por ejemplo, un miembro de la iglesia, sultanito se va a matar, se quiere suicidar, vamos a orar por él, no sé qué, no hagan eso. Levántese, ¿cierto? El que compró la pistola, la Magnum, que pase, no. O sea, eso es con los líderes de la iglesia, ¿cierto? Con personas que tengan experiencia en el tema también, si ustedes lo identifican, es en conjunto que lo van a manejar. Sí, la vez pasada comentamos esos casos, que es el trastorno borderline, el trastorno límite de la personalidad, ¿cierto?
que lastimosamente a veces se les va la mano y lo terminan haciendo. Entonces ellos son, por eso hablamos de la complejidad de ese caso, porque es una zona gris. A veces ellos están llamando la atención y terminan matándose y no querían. Pero también eso requiere ya un manejo de alta complejidad, eso es con psiquiatras. Ellos también tienen muchas veces acompañado otros trastornos psiquiátricos, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, a veces son un cóctel, son un mix muy complicado y requieren atención. Entonces eso se la pasan así a veces y se la pasan escortándose, todo eso, entonces... Recuerden que cortarse la pena hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, por eso siempre dejar el beneficio de la duda, lo que está diciendo Mari, ¿cierto? Siempre ocurren estas situaciones en las que nos confiamos un poco y se lo decimos porque lo vemos, lo hemos visto en la práctica clínica y eso que uno no es psiquiatra. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. O sea, obviamente uno identifica la persona que manipula, pero no podemos jugar en los extremos, ¿cierto? Tampoco podemos caer en si es claramente, ya nosotros le dimos herramientas, por ejemplo, y si identificamos una persona que no cumple con esos criterios y esos síntomas que nosotros le dijimos, ¿cierto? Que usted lo ve disfuncional, no rinde en su trabajo, no hace absolutamente nada de lo que hacía antes, lo que le produce placer ya no le produce. De pronto sí puede ser una persona que tienda más a la manipulación sin dejar de estar, digamos, pendiente, ¿cierto? Bueno, otra cosita que les quería comentar era el manejo del humor, pues pilas con las payaseadas en ese momento, hay gente que se toma mucha confianza y se le va la mano, y sobre todo el sarcasmo y la ironía. Acá me acordé de un tema que he hablado y es sobre si eres valiente o si eres cobarde cuando tienes ideación suicida. Eso es ridículo ponerse a hablar de eso, o sea, no le pongan esa conversación. ¿Por qué? Porque escuchaba un documental argentino de un hermano, por ejemplo, de una persona que se suicidó. Entonces él recibió una charla sobre el suicidio y el conferencista hablaba, un poco tocó ese tema y el muchacho se levanta y dice: mira, yo considero que mi hermano no fue ningún cobarde, más bien fue valiente porque tuvo la que tú no tuviste. Pues les hago así para que ustedes sepan a qué se referían, como dicen los argentinos, ¿cierto? Para hacerlo. Él puso lo que hay que poner para hacer eso, dijo. Entonces él veía a su hermano pues como claro, como un héroe, como un ídolo. Entonces eso hace parte de un mecanismo de defensa, ¿cierto? Que instalan algunas personas en su duelo, pero hay que tenerlo en cuenta. Ese tipo de discusiones no vale la pena llevar a las personas, ¿sí? Bueno, mientras pasan a la otra, hay una acotación pequeñita, algo que me dijo Jorge que me gustó mucho. No estén escarbando en el pecado de la gente o en los problemas así profundos de la gente. Sí, en ese momento no. Mire, le voy a decir algo. A uno como pastor se le acerca y le dice: pastor, es que yo cometí un pecado grandísimo. Rara vez yo le digo que me lo cuente, dejo que me lo cuente. Cuando me lo van a contar, porque la gente tiene el concepto de la confesión, sacerdote feligrés, ¿no es cierto? Es que yo hice esto y maté a esto. Cuando me van a empezar a decir el pecado, no, te lo digo. El pecado díselo a Jesús. Yo sé que cometiste un error, yo te voy a ayudar, como le dice la palabra. No me interesa saber si mataste, si violaste, si le quitaste la ropa, si hiciste. No, uno no tiene que saber eso. Y ustedes, miren, por su conciencia también estén tranquilos, porque es que llega alguien acá. Yo conozco pastores que fueron violadores, violaban, ¿cómo se dice?, en pandillas y violaban en masa a mujeres, ¿sí? Entonces el muchacho se convirtió muy lindo, pero yo lo miro y lo primero que dijo fue violador. O sea, es complicado, no es fácil ver a alguien sabiendo lo que hizo, y verlo: hola, ¿cómo estás? Y nunca te acerques mucho a él, ¿no? O sea, es mejor anonimato, porque cuando Cristo perdona, Él borra y olvida el pasado, ¿de acuerdo? Entonces esto sí es muy importante. No dejen que las personas empiecen diciendo todos los pecados con detalles, porque no es necesario. La Biblia dice que es vergonzoso lo que ellos hacen en secreto, no podemos hablar de eso, menos empezar a escuchar. Ustedes pueden decir: no, mira, no te preocupes, no me cuentes, díselo a Dios, a mí no, ¿sí? Porque eso es saludable. Y lo otro, que también ya es algo, nunca hagan consejería hombre, mujer, mujer, hombre. Muchas veces la gente quiere hacer consejería con la niña se quiere suicidar, tiene problemas afectivos, y yo llego a hablarle de Cristo, del amor de Dios, y que Dios la ama y que ella es especial. ¿Qué? Por lo general, ¿qué pasa? Yo me termino enamorando. Se termina enamorando de ella, y eso sucede. Es más normal de lo que ustedes se imaginan. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer, o van en pareja, o que una mujer le hable a la mujer, o el hombre al hombre. Sí, eso es importante. Y además, miren, ella se quiere suicidar, la niña.
yo le hablo y le muestro el amor y de pronto ella se enamora de mí y digo, no, mira, me malentendiste, no, olvídate, ¿estás mal? ¿Qué va a hacer ella? Ah, otro motivo más. Bueno, un poquito de factores protectores. Aquí importante porque de aquí nos tenemos que agarrar para que, pues digamos, son las estrategias que tenemos para que esa persona que está pensando en quitarse la vida no lo haga. O sea, de acá, eso es lo que, Jorge hablaba de dos caminos, ¿sí? O acabar con su vida o lo otro. Tenemos que hacer que el camino de seguir viviendo sea tan fuerte, sea tan atractivo, que al paciente se le olvide que alguna vez quiso matarse. ¿Listo? Entonces, el ser humano es un ser social. Estamos aquí en el mundo acompañados de miles de millones de personas. Eso no es gratis, eso es porque Dios quiere que nosotros impactemos la vida de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, que esas personas vean la gracia de Dios en nosotros. Y de ahí tanto que el pastor siempre nos dice, oigan, ustedes tienen que ser siempre el mejor trabajador, ustedes siempre tienen que ser el mejor estudiante, tienen que ser el mejor hijo, el mejor esposo. ¿Por qué? Porque la gente que los conozca afuera, ustedes tienen que ser el testimonio, ¿sí? Porque si una persona está triste, por ejemplo, y de pronto piensa en un amigo, y uno de amigo cristiano es el más cascarrabia, es el más criticón, es el que nunca ve una solución de un conflicto, sino siempre se enfrasca en el mismo problema, ¿ustedes creen que lo van a buscar? ¿A quién van a terminar buscando? Al psiquiatra, pues, que no tiene a Dios en su corazón, ¿cierto? O al amigo que le da un poquito de alcohol, lo mete a la droga y finalmente acelera el proceso para que vaya y coja un arma y se haga daño. Entonces, de ahí, hermanos, por favor, siempre tener una sonrisa, siempre no tener una piedra lista para cuando alguien venga, sino el amor de Dios, la gracia de Dios. La familia y las relaciones interpersonales, y por eso puse una foto de la iglesia. Obviamente la familia biológica pues es lo primero, ¿cierto? Pero también Dios nos ha puesto como una familia en Cristo y pues finalmente nosotros que tenemos la palabra, que sabemos pues que Dios tiene una solución a todos nuestros problemas, que Dios nos puso acá para ser fuertes, para luchar, que Dios siempre va a pelear por nosotros, somos los que tenemos que estar muy claros, por eso es tan importante tocar ese tema para poder ayudar e impactar a muchas personas que tienen esos problemas por fuera. La autoestima, entonces el gatito se ve como un león en el espejo. Nosotros somos de Dios, somos vencedores, ¿sí? Nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿listo? Entonces, sí, o sea, la importancia de que yo me quiera con mis defectos, ¿sí? Con mis virtudes, ninguno es perfecto, solo Dios lo es, pero justamente esas actitudes, esas virtudes que Dios nos ha dado, nos las puso como dones para utilizarlas y ayudar a muchos otros. Entonces, siempre tener pues confianza en uno mismo y una autoestima muy, muy alta. La flexibilidad cognitiva, no sé si alcanzan a leer acá, dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta. Y a veces no tenemos en cuenta eso, y no solamente es lo que nosotros pensamos, nadie puede pensar diferente. Pero es que miren, la realidad para el que dice 4, ¿cuántos hay? 4, ¿cierto? Y la realidad para el que dice 3 también, y entonces ¿quién está mal? Nadie está mal, son puntos de vista diferentes. ¿Sí? Tratemos siempre de actuar como intermediarios, como no es gris, no es blanco, perdón, tampoco es negro, la vida casi siempre es como en tonos grises, siempre es un punto medio, ¿sí? Siempre es un punto medio, siempre uno tiene que ceder un poquito, nunca uno va a poder hacer las cosas como uno las piensa, siempre debe uno estar dispuesto a ceder ante la otra persona, obviamente con lo bueno, ¿no? No es que, no, ven, yo tengo un poquito de marihuana, no, sí, bueno, sí, un poquito, o sea, sí, eso no. Los chulitos hace referencia a que uno siempre tiene que ver la solución en el problema. O sea, como cristianos debemos ver siempre la solución. Si nos enfrancamos siempre en el problema, nunca vamos a salir del problema, ¿sí? Puede que estemos pataleando en un vaso con agua, pero si no vemos que más allá hay una solución, siempre vamos a estar pues en el vaso con el agua y no vamos a quedar ahí pataleando. Entonces siempre tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y los hijos son factores, bueno, la espiritualidad, obviamente, por eso también puse la foto de la iglesia, la espiritualidad, Dios es un factor protector, la religión es un factor protector, el positivismo. Y los hijos son un factor protector. Uno ve que las mujeres, sobre todo para las mujeres que tienen hijos, así sea el problema más grande, no van a atentar contra su vida porque saben que un chiquitico está esperando que su mamá sea luchadora, que pueda con ese problema, que le enseñe que los problemas no se solucionan de esa manera, que Dios es alguien más fuerte que ese problema. ¿Listo? Adelante. Entonces, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer? Escuchar, mostrar empatía, mantener la calma. Mostrar apoyo y preocupación, como les dijo Jorge, ¿no? Dios te bendiga, hermano.
adiós, bien con tu problema, quédate tú ahí, yo me voy. Preguntar sobre intentos previos porque es el factor de riesgo más importante. Una persona que ya lo haya intentado antes, en cualquier momento lo puede intentar y la segunda vez es mucho más letal que la primera. Explorar otras opciones, entonces eso, lo que les dije, hay otro camino, trate de establecer alguna otra solución. ¿Te quieres matar porque tu novia te dejó? Listo, ¿no será que hay otra persona para tu vida? ¿No será que Dios tiene a alguien más? ¿No será que tu familia puede llenar ese vacío? ¿No será que Dios puede llenar ese vacío? Siempre tratar de establecer otras opciones. Indagar sobre el plano que les decía Jorge, hay que preguntar abiertamente. Está 100% confirmado que el que la persona hable de sus problemas, hable de lo que está pensando en ese momento, no es un factor de riesgo para que vaya y se mate. Entonces de una vez ya les quito ese peso de su cabeza. Está comprobado que al contrario, el hablar de sus problemas, el hablar de querer hacerlo, es como descargarse, como sentir que alguien lo está escuchando, como sentir que sus problemas no son solo de él, sino que alguien más puede ayudarlo. Entonces eso es importante. Ganar tiempo, negociar. Entonces decía ahí como, hagan que la persona prometa que no vaya a hacerlo, ¿sí? Bueno, venga, hagamos una cosa, no lo haga, si está, por ejemplo, proyectado para hacerlo ya, pues esperemos hasta mañana, ¿sí? Esperemos hasta mañana y miramos a ver, entonces yo te voy a dar, yo te voy a ayudar, yo te voy a llamar, no dejarlo solo, adelante. Identificar los apoyos, entonces, ¿a quién tiene esa persona en el mundo? La familia, el novio, el esposo, los hijos, ¿sí? Y volverlos obviamente parte de la estrategia para evitar que esa persona se suicide. Quitar los medios, si esa persona tiene un arma en la casa y pues obviamente no se le quita, en cualquier momento va a estar la tentación ahí de cogerla, ¿sí? Entonces quitar los medios si es posible, ¿sí? Tomar acción, contar a otros, no quedarse callado, y obtener ayuda pues de las personas cercanas o incluso ayuda médica. Y si el riesgo es alto, nunca, pero nunca dejar sola a esa persona. Ahorita vamos a conocer, Jorge les va a explicar qué es una persona en riesgo alto de suicidio. Si esa persona está en riesgo alto, o sea, ustedes miran la situación, identifican que esa persona tiene un altísimo riesgo de cometer suicidio, ustedes no la pueden, o sea, se les van a pegar como una garrapata, mejor dicho, para que ustedes me entiendan, no la pueden dejar sola. ¿Y qué no hacer? Entonces, ¿qué no hacer? Ignorar la situación, lo que dice el pastor. Mostrarse consternado o avergonzado. Entonces, sí, o sea, si la persona ve que le está contando a ustedes que mira, que me está pasando eso, tengo ese problema y quiero acabar con mi vida, ya siento que mi vida no tiene sentido, y ustedes entran en pánico y pues están más asustados que él, pues, ¿qué puede hacer la persona que lo está pensando? Pues, no, pues, esto es terrible, entonces yo voy y me suicido, ¿cierto? O sea, no le dé más pie. Decir que todo está bien, entonces subestimar lo que está sintiendo. La persona que realmente quiere quitarse la vida está muy mal, de entrada está muy mal, necesita amor, necesita gracia de Dios, necesita palabra. Y si ustedes dicen que todo está bien, en ese momento de confusión, de que no está pensando bien las cosas, pues va a decir como no, pues es que nada, o sea, ni siquiera porque diga que me quiero matar me van a prestar atención, entonces pilas con eso. ¿Qué más no hacer? Adelante. Retar a la persona a seguir adelante. Entonces en ese momento, por más de que ustedes les digan que hay un futuro mejor, esa persona no quiere pensar, o sea, lo único que esa persona quiere hacer es acabar con su vida, ya tomó la decisión. Y ustedes les dicen, o sea, se ponen en una actitud retadora, lo único que van a hacer es que la persona pues se aleje de ustedes y que ustedes pues no la vayan a poder ayudar y que finalmente pues acabe con su vida. Hacer parecer el problema como algo trivial, lo mismo, o sea, subestimarlo, dar falsas garantías, entonces no, tranquilo, yo voy a hacer que tu novia vuelva contigo. Yo voy a hacer que tu padre vuelva a tu casa, ¿sí? O sea, tampoco se le puede crear expectativas que uno no puede cumplir. Jurar, guardar el secreto, eso no debería uno hacerlo, porque después la persona se va a sentir traicionada por ustedes, ¿sí? O sea, ustedes le pueden decir, vean, yo te voy a ayudar, pero no puedo quedarme callado porque hace parte pues del plan, tú ahorita estás, pues no te estás sintiendo nada bien, déjame ayudarte, voy a hablar con no sé, o sea, como siempre tratando de ofrecerle ayuda, pero no decirle, no, yo me voy a quedar callado, tranquila, confía en mí, porque luego se va a sentir traicionado por ustedes y eso puede ser algo contraproducente. Dejar sola a la persona. Y hablar con personas afectadas puede aliviar su ansiedad y contribuir a que se sientan mejor comprendidos. Adelante. No aumenta el riesgo de desencadenar una conducta suicida. O sea, no tengan miedo de entrar la persona, de hacer que hable. Es más benéfico para ellos. Que hayamos preparado también. En cuanto al riesgo bajo, ¿qué es un riesgo bajo? Textualmente, las ideas suicidas, ¿cierto? De las que les hablamos la vez pasada, que tanto recalcamos. Que pues todas las expresiones que le mencionábamos para identificarlo, no puedo seguir adelante, quiero estar muerto,
pero realmente en ningún momento ha constituido un plan, no ha tenido tampoco una conducta suicida, no ha tenido ningún intento suicida, eso es un riesgo bajo. El apoyo emocional, pues el que ya hablamos. Trabajar a través de los sentimientos suicidas, todo lo que le hemos comentado, de orientar al paciente, ¿cierto? O a la persona que ustedes tengan, a que traten de ver el camino de lo bueno, a desenredarlo un poco en esa confusión de que vea realmente dos opciones y que él poco a poco se vaya inclinando por el de vivir, ¿cierto? Y centrarse en las fortalezas creo que es algo que le puede ayudar también, rescatar un poco sus virtudes, lo que él puede conseguir, lo que ha conseguido, sus metas, digamos las metas que ha conseguido. Si una persona es profesional, apoyarlo, siempre como resaltar lo que ha logrado en su vida para que siga adelante. Definitivamente es una persona que se le debe iniciar la insinuación, la insistencia de que consulte al médico, de que vaya al médico. El médico general lo puede recibir de entrada, puede identificar si hay síntomas que sugieran un trastorno depresivo y lo puede derivar al psiquiatra si es necesario, o una consulta de psicología. Pero el profesional de la salud lo debe ver. Tienen que tratar de decirle a la gente que se quite el mito, que es que se tiene que haber intentado pues matar alguna vez o que tiene que haber llegado a una conducta suicida para que lo haga. Si es una persona que ya ha venido con ideas suicidas, reincidentes, que lo ha venido pensando, díganle que un médico general tiene que afrontar esa situación, ¿cierto? Y que no está loco, que no necesariamente está loco y que se le puede ayudar y que no lo van a empepar inmediatamente. También quítense ese mito también, si alguna persona lo tiene, que no todo es medicamento inmediatamente, ¿cierto? Sino que la terapia conductual que nosotros hablamos, que es la conversación, orientar a la persona, de hecho es lo que muchas veces tiene más peso incluso en algunas circunstancias que los mismos fármacos, ¿cierto? Por eso es que siempre decimos que la iglesia cumple un papel importantísimo en la sociedad. A nosotros los cristianos, los pastores nos desprecian, pero realmente la sociedad, esto que están hablando, ¿quién termina haciéndolo? Nosotros somos los que estamos hablando con la niña, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo estoy orando por ti. Nosotros estamos llamando. Cuando alguien tiene necesidad económica, la iglesia, no vamos a recoger para el mercado. O sea, el gobierno no lo puede hacer, debería hacerlo, no lo hace. Y nosotros lo hacemos. Y curiosamente, a los que más desprecian es a la gente que se mueve en el ámbito cristiano. Estos religiosos, estos solo buscan plata. Pero la iglesia es importantísima para todo esto, porque si no lo puedes hacer, a nosotros nos ha tocado estar a las 2 de la mañana con las personas allá acompañándolas, yendo al hospital, porque otras personas no lo hacen. Entonces, es muy importante esto de la iglesia. Bueno, con respecto a eso, algo rápido, que les decía Mari, la religión es un factor protector, ojo, y nosotros somos los encargados de hacer eso un factor protector, nosotros como miembros de la iglesia. Créanme que un psiquiatra, cuando sabe que un paciente que tiene ideas suicidas, que ha tenido un plan, le dice que pertenece a una iglesia, se siente un poquito más tranquilo. Se los aseguro. Ellos mismos lo dicen. Lo que pasa es que, y lo recomiendan, y lo que pasa es que ellos obviamente no pueden entrar en cosas tan finas como cuál religión se mata menos, no. Para ellos con que crean en un televisor, está bien. Y uno cuando habla con los compañeros que son psiquiatras les pregunta, bueno, pero tú cuando le preguntas a esa gente por qué no lo hace. Y ellos dicen, no, la mayoría cree que es pecado. Dicen que porque es pecado. Otros dicen que porque se van al infierno. O sea, que una persona que esté en la iglesia, que ya tenga el concepto de salvación, que tenga el concepto de vida eterna, que se le dé, eso es un colchón inmenso. Eso es porque sabe que el resto es, que la vida eterna está condenado. O sea, que por secula seculorum va a estar en el infierno. O sea, que no va a tener vida eterna, no va a tener salvación. Eso pesa bastante cuando la persona tiene ese concepto. ¿Cuál sería la diferencia entre un riesgo medio y un riesgo bajo? Ya el riesgo medio tiene el plan suicida. No lo ha planteado para hacerlo inmediatamente, pero ya lo tiene estructurado. Tiene la pistola, ya compró lo que quería hacer, ya tiene todo, ya consultó en internet cómo lo va a hacer, ya habló con las personas y está casi que a un paso de hacerlo. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos que activar un plan ya de contingencia rápido en la que tenemos que hacer lo que decía Mari, que es pactar un contrato. Mira, no lo hagas todavía, vamos a esperar un momentico, vamos a buscar ayuda.
hay que hacerlo sin haber contactado previamente el personal sanitario, porque lo que hay que hacer con el contrato, la idea del contrato que uno establece con el paciente es alcanzar, dar espera a que él llegue al profesional, ¿cierto? Y que se haga la intervención adecuada. Obviamente que el paciente vea el personal de la salud y ahí sí de verdad que machacar bastante con la ambivalencia, tratar de mostrarle el otro camino a la persona, darle duro pues con eso. ¿Sí? El riesgo alto, pues la persona ya tiene el plan definido, los medios, y prácticamente le dice que lo va a hacer en un corto lapso de tiempo, ¿cierto? Acá lo que decía Mari en el qué no hacer es dejarlo solo. Jamás dejen solo una persona que vaya a hacer eso. Si la persona se está rehusando, de pronto es la pregunta del millón, ¿cierto? Si la persona dice, no, pues que yo lo voy a hacer y lo voy a hacer, tampoco pierdan la calma porque estas personas realmente no les quieren hacer daño a ustedes, a no ser que sea un paciente con esquizofrenia, que son los que tienden más a que, guiado por sus voces y por sus alucinaciones, le hagan daño a terceros, pero esa agresividad se ve desde antes. Eso ya se viene viendo. Cuando es una persona que quiere atentar con su vida, muy rara vez tiende a hacerle daño a otro, si es un deprimido. Hay que buscar la forma, si ya definitivamente él se rehúsa, incluso buscar ayuda, tratar de detenerlo en ese momento, gente que lo reduzcan. Cuando nosotros hablamos de reducir en psiquiatría, es incluso de agarrarlo, o sea, lo que ustedes ven que hacen con la persona que se va a tirar, que es que se le tiran encima y lo cogen y lo tiran, y ahí se lo lleven. Eso es lo que hay que hacer. Si usted no puede hacer eso, si está solo, trate de evitar que la persona lo haga y de conseguir personas que puedan hacerlo y que lo puedan ayudar, o sea, que hagan la reducción que nosotros hablamos. Y eso inmediatamente se hospitaliza, o sea, eso es hospitalización en hospital psiquiátrico. Sí, cierto. Bueno, entonces ahora qué dice la palabra. La vez pasada habíamos hablado de ciertos personajes, Jeremías y Job, ¿cierto? Nos faltó Jonás y nos faltó Elías, que fueron pacientes que tuvieron ideas de muerte, ¿sí? Que en algún momento desearon muerte para sí. En cuanto a Jeremías, sencillamente queríamos resaltar pues que él perdió totalmente el sentido de la vida, que tenía pues síntomas de un trastorno depresivo, un pensamiento muy radical, y que Jeremías fue el profeta escogido para dar palabra de juicio. Casi siempre cuando Dios lo hacía hablar, era para hablar palabra de juicio. Entonces, obviamente no son palabras que uno quiera siempre llevar, uno siempre quiere dar buenas noticias, ¿no? Entonces, obviamente él se vio pues casi que juzgado, sometido al escarnio y al matoneo incluso pues a causa de la palabra de Dios. Cuando uno aborda el caso de Jeremías, ¿qué fue lo que hizo Jeremías, digamos, para salir de eso? ¿O de qué se pudo haber agarrado él como para salir adelante? Él siempre pues, fue un hombre fiel. Dios le dio una promesa que uno encuentra en Jeremías 4:10, que acá la tengo lista, y son palabras hermosas. Cuando Dios lo llama, dice Jeremías 1:4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre te conocí. Y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. El almendro, no sepas, pues tú me corregirás, puede ser como parte de la protección que le mandaba Dios a Jeremías, siempre como parte como de yo te voy a proteger, porque las palabras que siempre le daba Dios a Jeremías, siempre usaba eso. Ciudad fortificada, columna de hierro, muro de bronce. Siempre que Jeremías pues como que fallaba en su ánimo, Dios siempre le recordaba esa palabra. Acuérdate que yo te voy a poner como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Cuando la Biblia habla de vara, está hablando de autoridad, ¿no es cierto? Y dice, ve una vara de almendro que florece. Entonces, uno tiene que entender algo en la vida cristiana. La palabra uno la da y ella va a dar su fruto, dice la Biblia, a su tiempo. El problema de los humanos y el problema, por ejemplo, de las redes y todo eso, es que queremos todo ya. Entonces, hoy estaba viendo un dibujito de cómo es la vida de las personas. En una caseta estaba un hombre que decía ejercicio, perseverancia, sacrificio, templanza.
y estaba solo aburrido, y el otro decía cirugía plástica, bandas elásticas, todo lo que hace la gente para adelgazar rápido, pastas y la cola interminable. Nosotros nos han vendido la idea de que todo es rápido. Entonces vemos al creador de Facebook, ¿cómo es que se llama el muchacho? Ese tipo Max. Entonces todos, no, millonarios a los 20, todos queremos ser como él. Él es la excepción. La regla es que para alguien ser millonario, ustedes estudian, se demoran 30, 40 años para ser millonarios. Pero nos han vendido la idea. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos al cristianismo y queremos que Dios nos responda ya. Que Dios nos dio la respuesta ya. Dios dijo que me va a proteger, tiene que ser ya. No. Esa vara de almendro es la autoridad, dice, y florece. Ella, para que una vara de almendro florezca, demora muchos años. ¿De acuerdo? Y uno tiene que ser paciente y saber que Dios tiene todas las cosas preparadas y son buenas para uno. ¿De acuerdo? Así se demoren 10 años, no importa, pero en ese proceso va a ser una bendición. Y Jeremías entendía eso, porque fíjense que él nunca, pues, aunque tuvo esas depresiones, pero él salió adelante y él cumplió su trabajo y está en el cielo hoy en día. Entonces nosotros tenemos que saber y hacerle entender a la gente, esto es algo que tienes que trabajar. Es algo, miren, ¿cuántos han hecho ejercicio y dieta acá? Y uno llega a hacer dieta, ¿y cuánto tiempo han hecho dieta? 3 días, muy bien. Y uno mira las benditas redes sociales y colocan esa foto, ¿no? Dice, baje la panza en 10 días, levante la cola en 10 días, y pone una cola toda escurrida, después esa cola así levantada que uno pone una copa acá. Y resulta que dice, pero pasó 1 mes, 3 meses y no pasó nada. Cuando uno vaya y analiza, esa gente para conseguir ese cuerpo se demora de 1 año a 3 años. Pero eso nunca le van a decir, ven al gimnasio que en 3 años vas a estar espectacular. Le dicen a uno que en 6 meses, 3 meses, no, mentiras, uno tiene que trabajar años. Entonces, uno tiene que tener cuidado con eso, y Jeremías se entendió. Dijo, ve una vara de almendro, esa florece, ese fruto de Dios va a llegar. ¿Cuándo? No te preocupes, sencillamente tienes que saber que va a llegar. Y tú tienes que estar contento, y los grandes predicadores, creo que era, no sé si era Wesley, o era, sí, Wesley, John Wesley, decía, vive como si Cristo viniera hoy, y trabaja como si fuera a demorarse 30 años. O sea, uno tiene que vivir todos los días como si Cristo hoy fuera tu último día. Pero tienes que proyectarte como si se demorara 30, 50 años. Entonces dice, listo, voy a comprar mi casa, no va a ser en 2 años, de pronto pasan 15 años. Listo, voy a montar la iglesia, o voy a hacer esto, y uno tiene que proyectarse a eso, ahí es lo que dice la Biblia. El otro caso que no alcanzamos a conversar fue el de Elías. Él también en algún momento, después de que Dios le ha mandado a él a matar todos los profetas a espada, se deprimió porque lo estaban buscando para matarlo a él. Entonces habla con Dios y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él en ese momento pues huye porque tiene miedo por su vida, adelante. Pero el celo pues de defender a Dios, de defender pues su palabra, de hacer que los hijos de Israel, pues de prácticamente juzgar a los hijos de Israel porque habían dejado su pacto y derribado sus altares, siempre se mantuvo muy, muy, muy ferviente en él. Eso fue lo que pues finalmente hace que Dios lo siga llamando, le siga dando instrucciones. Pues tuvo ideas de minusvalía, desconfió en algún momento porque pues finalmente lo estaban buscando para matar, pues dudó, adelante. Pero el ángel de Jehová lo despertó varias veces, él dice que él huyó al desierto, y el ángel de Jehová varias veces lo despierta, se vuelve a quedar dormido, como un deprimido. El deprimido solo duerme y come. El deprimido de verdad duerme y solo come porque no tiene más nada que hacer, ¿no? Entonces se quedó varias veces dormido y Jehová, el ángel de Jehová lo despertaba, le daba de comer, le daba de beber, lo reconfortó. Dice que después de que pasaron fuertes vientos, terremotos, incluso fuego, él después escuchó y sintió a Dios a través de un silbido apacible y delicado. Yo no sé pues cuántos de ustedes, me imagino que todos han sentido la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que en ese momento Elías sintió, la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de un silbido apacible y delicado. Dice que Dios se le manifestó, lo reconfortó y en ese momento pues siguió dándole instrucciones para que cumpliera su propósito. Bueno, la vez pasada hablamos de Job un poquito. Hablamos toda la vida fuerte, ¿no? de Job. Pese a esos momentos tan duros que le tocó vivir, acuérdense que él le fue arrebatada a su familia, todas las pertenencias que tenía, la mujer lo dejó, los amigos tampoco lo ayudaron mucho, o sea, peor que eso, creo que poco, ¿cierto? Esa es la típica pregunta que uno se puede hacer cuando uno le están pasando cosas como esa. ¿Y por qué a mí, cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Así como si uno le preguntara a Dios, bueno, usted no sabe quién soy yo, Dios.
o sea, no te he servido, no he sido fiel no he sido recto ante ti. Acuérdense que Satanás en ese momento casi que entra a negociar con Dios y Dios, entre comillas, le permite que él vaya y lo moleste. Muchas veces nosotros estamos sufriendo ataques, ¿cierto? Por lo tanto, ahí podemos quitar un poco la culpa que nos puede llevar a sentirnos muy mal y a generar todo este poco de ideas que tenía Job, que era incluso desear la muerte. Yo les pregunto, ¿no será que estamos siendo probados? ¿No será que pese a nuestra rectitud Dios quiere algo mucho más grande para nosotros? Miren al final cómo terminó Job. Terminó doblemente 4 veces bendecido. ¿No será que más bien Dios nos está probando pese a nuestra rectitud? Y Él está totalmente seguro que pese a estar siendo atacado, pese a sufrir cosas terribles, nos va a bendecir. Él está seguro que de eso grave que nos está sucediendo va a sacar cosas buenas. Y Él tenía unos rasgos de perfeccionismo y de autosuficiencia que conllevan a, digamos, que son disparadores psicológicos de la conducta o incluso de las ideas suicidas. Pese a eso, él nunca negó al Señor. O sea, ese sería como el abordaje o la recomendación que nosotros le podíamos dar a ustedes cuando estén abordando a una persona, y es que siempre pongan primero al Señor, pese a todo lo que les esté pasando. Él nunca lo negó, pese a que renegó, a que deseó la muerte de manera poética 4 o 5 veces, él se mantuvo recto. Y él después obtuvo la fidelidad del Señor. Jonás es un caso también particular, él tuvo también ideas suicidas. La cita del 1 al 4 en Jonás 4 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Yo leía y releía este pasaje porque me parecía, entre comillas, un poco absurdo, que era cómo Jonás se enojó, porque sabía, más o menos les digo rápidamente, Dios lo había mandado a que le dijera a Nínive, una ciudad que era, pues que estaban sucediendo muchas injusticias. Dios la quería castigar, esa ciudad, quería reprenderla, ¿cierto? Y le dice a Jonás: ve, di a Nínive que la están embarrando, literalmente, y que los voy a destruir. Para que entiendan un momentito qué era Nínive, cuando Nínive iba a conquistar alguna ciudad, agarraba a las mujeres embarazadas, las estacaba en el piso, les abría el vientre y sacaba el bebé para que muriera al lado de ella. Eso era lo que hacían los ninivitas. Por eso Jonás estaba altamente enojado con ellos, para que entiendan el concepto en que estaba Jonás y lo que estaba pasando. Exactamente, gracias Paz. ¿Por qué se enojó? Porque sabía que Dios los iba a perdonar, o sea, que los iba a restaurar. Y Jonás estaba enojadísimo por eso, estaba enojado con Dios porque él sabía que Dios era misericordioso, tardo en enojarse y no los iba a destruir. Y yo decía: bueno, pero ¿cómo es posible que él más bien no entienda eso como la misericordia de Dios? Y lo puso en tremenda prueba. Acuérdense que Jonás pues, fue tragado por un pez, todo ese cuento, estuvo en el mar, él tuvo que orar, lo sacó y le comprobó con la famosa calabacera, que es como una protección contra el sol, ¿cierto?, que se le coloca. Él también se enojó con esa calabacera. ¿Por qué? Porque Dios después se la destruyó. Y otra vez vuelve y se enoja. Yo decía: pero caramba, Jonás. Y es eso, realmente el análisis a lo que les quiero llevar es la impulsividad, el enojo, la rabia. Por ahí en esos rasgos de personalidad empezamos a tener estas ideas de incluso desear la muerte, ¿cierto? De todas maneras, él era también un elegido. Él luego vio pues esa misericordia, él comprobó realmente que Nínive iba a ser restaurada y que no iba a ser castigada y que no iba a ser destruida. Obedecer en el tiempo justo de Dios me pareció era como lo más adecuado que yo podía sacar de esta palabra, porque él literalmente cogió otro camino. Él tenía que ir a Nínive y él se fue por unos pescadores y cogió un barco y se fue. Prácticamente como que se hizo el loco. Dios lo mandó a hacer algo y se hizo el loco y se perdió y se fue por otro lado. Entonces yo creo que obedecer, seguir lo que nos está diciendo Dios, que hagamos en ese momento, casi que haciendo oídos sordos a nuestros deseos, ¿cierto?, a nuestra concupiscencia, a nuestro enojo, a nuestros prejuicios, es lo que tenemos que precisamente evitar y no temer, porque precisamente es la guía de Dios lo que está primando ahí. Yo creo que dejamos ahí, ¿cierto? La próxima vez le vamos a hablar de esta joyita, Judas, es interesantísimo. Ahí es un abrebocas. Y de Saúl, también una joyita.
¿Ah? Sí, sí, sí. Entonces vamos a tratarlo mucho mejor porque yo creo que nos vamos a gastar casi toda la sesión en esos 4 casos de suicidio que le tenemos. Ok, quiero decir algo que me encantó, gracias muchachos. Mira, lo rico de de escuchar es que uno aprende todos los días algo. Hoy me mostraron algo que me encantó sobre Elías. A mí Elías me fascina. Fíjense que Elías estaba deprimido, quería morir. ¿Quién fue el que lo levantó? Dios, el ángel de Jehová de Jesús. ¿Ok? Dios es el que lo levantó, Dios es el único que te puede sacar de esa depresión. Y lo otro que me encantó en el caso del depresivo de Elías es que cuando estuvo buscando la presencia de Dios, dice que primero hubo un terremoto y ahí no estaba Dios. Después vino un viento recio y ahí no estaba Dios. Dice que hasta fuego salió por todos lados y ahí no estaba Dios. ¿Dónde es que encontró a Dios esa persona? En un silbido suave y apacible. ¿Qué es lo que necesita una persona que está deprimida, que está con intento de suicidio, que no quiere vivir? Necesita paz en su corazón. Y esa paz la encuentras en Dios. Y fíjense que a veces nosotros queremos las cosas espectaculares. Y mira, llegamos a la iglesia, que es un error, yo les mandé un video por el WhatsApp de los errores que algunas iglesias cometen, que tratan de hacer un show para que la gente venga, ¿no es cierto? Entonces hacen espectáculo y hacen juego de luces. Y como les daba a mis hijos, chequina sintética, para que sepan qué es chequina sintética, cuando en el Antiguo Testamento se llenaba una nube, llenaba el lugar donde estaba Dios, y no podían estar por la nube, eso se llama chequiná, esa nube. Entonces se han visto que echan chequiná sintética y sale el vapor y uno, uy, la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Hacen ese espectáculo, pero ahí no está, realmente ahí no se encuentra Dios. Dios, una persona que tiene esos problemas, lo encuentras en la peña es Cristo, ¿sí? En Cristo, y va a encontrar esa suavidad y esa ternura. Miren, los que lo hemos experimentado, no hay nada más lindo cuando tú estás en problemas, dificultades, y Dios se te acerca con un silbido suave, ¿sí? Y te puede decir solamente esas palabras, ¿sabes qué? Yo realmente sí te amo. ¿Ah? Y en ese momento, eso qué éxtasis, qué cocaína, qué alcohol, qué nada de nada, porque eso es hermoso, eso te llena, ¿sí? Y eso te da esa paz. Y miren que Elías logró y cumplió su objetivo después de que encontró a Dios en ese silbido suave, que ahí es donde tenemos que buscar a Dios, en esa suavidad, tranquilizarse. Miren, a veces estamos tan afanados por tonterías, los que se terminan matando, uno dice, ¿por qué te quieres matar? Porque me dejó mi novia. ¿Y? ¿Por qué te quieres matar? Porque tengo una enfermedad mortal. ¿Y? ¿Por qué te quieres? O sea, uno va y mira, porque quebré. ¿Sí? ¿Y eso es tan importante? O sea, si nos ponemos a ver, no son cosas importantes. ¿Sí? Hay cosas que realmente importan. ¿Sí? O sea, y nosotros tenemos que aprender a entender que Dios es lo más importante para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Vamos a orar, pero voy a pedirles, pónganse de pie por favor. Y quiero preguntarles cuántos de ustedes quieren ser como la boca de Dios. Dios le dijo a Isaías, si sacara lo vil de la escoria, de lo vil, de lo precioso, serás como mi boca. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren ser como la boca de Dios? Que cuando ustedes hablen puedan bendecir a otros. Que cuando ustedes abran su boca salga palabra de vida y no de muerte. ¿Sí? Que cuando ustedes le den un consejo a alguien sea un consejo de vida. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, porque estuvimos viendo hoy que cómo podemos ayudar a la gente, ¿no? Y la mejor forma es llénense del Espíritu Santo. Porque un día Jesús dijo, cuando los pongan frente a los magistrados y los pongan frente a los jueces, no se preocupen por lo que han de decir, porque el Espíritu Santo les dirá qué tienen que decir en ese momento. Cuando ustedes están dándole consejería a alguien, a veces no se preocupen por lo que van a decir, porque Dios va a llenar su boca y van a decir lo que tienen que decir. Pero para que Dios los use, tienen que estar llenos del Espíritu Santo primero. ¿De acuerdo? No les va a pasar lo que le pasó a estos muchachos que fueron a echar fuera un demonio, ¿se acuerdan? En el nombre de Jesús que predica Pablo, te ordenamos que salgan. Entonces el demonio se voltea y le dice, vea, Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y taquete prum, ¿sí? Le dio su turno y lo sacó desnudo, dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles. ¿De acuerdo? Entonces tienes que llenarte del Espíritu Santo. Para eso tienes que estar en el secreto de Dios. ¿De acuerdo? Iglesia, la oración es importantísima. Pasa tiempo en el secreto de Dios. Miren, ayer estábamos viendo algo de los que les gusta el deporte. Para que tú te consideres que estás haciendo ejercicio, tienes que hacer durante 20 minutos ejercicio y que tu corazón esté entre 120 y 150 pulsaciones por minuto. ¿De acuerdo? Ahí se considera ejercicio. Antes no. ¿De acuerdo? O sea, para poder fortalecer el cuerpo. Lo mismo en la oración. Tú no puedes decirme que oraste 5 minutos. ¿Sí? O que oraste 1 hora con una frecuencia cardíaca de 90.
No, tú tienes que meterle corazón a la oración. Tú tienes que poner tu corazón ahí y dejar tu vida en la oración. Y vas a ver los cambios. Elías cuando oró para que lloviera, como metió su corazón. Fueron horas como a 180 pulsaciones por minuto. Porque él hasta que no vio la nube no aflojó la oración. ¿Quieren ver respuestas familiares, respuestas en ustedes? Iglesia, tenemos que orar más. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que seamos como su boca. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias porque tú nos enseñas cada día cosas nuevas. Gracias porque estos temas, Señor, aunque son médicos, son importantes para que como iglesia conozcamos y reconozcamos y podamos orar de una forma adecuada, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que mires cada corazón, que mires cada vida, Señor, para que tú seas obrando en ellos, Señor. Aquí estamos, Dios, y como le dijiste a Isaías, tenemos que entresacar lo vil de lo precioso, Señor. Tenemos que sacar esa escoria, eso esa impureza que hay, Señor, en nuestras vidas, para que nuestra boca sea como tu boca, Señor. Para que cuando hablamos nuestra boca, Señor, seas tú mismo hablando, Señor. Padre, gracias, Dios, porque la palabra profética más segura está escrita, Señor, y con ella podemos dar vida, Señor. Y la palabra dice que tú nos ungiste, Señor, para llevar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para romper las cadenas de esclavitud, Señor, para declarar el año agradable del Señor, Dios. Padre, que podamos orar por nuestros amigos, Señor, y sean sanos. Que podamos orar por los extraños y sean libres, Dios. Que podamos declarar, Señor, libertad de la depresión, Señor. De estos espíritus, Señor, demonios en muchos casos, Señor, que llevan a la persona al suicidio, Dios. Gracias, Señor, porque la autoridad que nos has dado, Señor, está en nosotros. Y en el nombre de Jesús declaramos que nuestra boca es como tu boca, Señor. Que nuestras manos son como tus manos, Señor. Y que nuestros pies son hermosos porque llevan el apresto del Evangelio, Señor, de la paz, Dios. Gracias, Cristo, porque en este mundo de crisis necesitamos y se necesita que las personas prediquen tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y gracias por lo que estás haciendo, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén.